¿Por qué necesitas priorizarte para sanar emocionalmente? La mente humana es un territorio inmenso, un espacio lleno de paisajes inexplorados, sombras ocultas y fuerzas invisibles que influyen en nosotros sin que nos demos cuenta. A lo largo de la vida buscamos respuestas en el mundo exterior, esperando que alguien más nos guíe, nos diga qué sentir o cómo sanar. Pero, ¿y si la clave estuviera dentro de nosotros mismos? Si aún no formas parte de esta comunidad, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Lo mejor está por venir. El renombrado psicólogo Carl Jung nos dejó una enseñanza fundamental. No podemos sanar verdaderamente si no nos convertimos en nuestra prioridad. Pero, ¿qué implica esto realmente? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? Desde pequeños se nos enseña a enfocarnos en el exterior. La sociedad nos moldea para ser buenos hijos, amigos, empleados. Nos inculcan la idea de que debemos vivir para los demás, de que nuestra valía está en encajar y evitar el egoísmo. Sin embargo, en este proceso olvidamos algo esencial. No podemos ofrecer lo que no poseemos. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podremos dar amor genuino. Si vivimos en el caos interno, difícilmente podremos brindar paz. Si no nos conocemos, no podremos acompañar verdaderamente a otros. Jung dedicó su vida al estudio de la psique humana y descubrió que dentro de cada individuo existen fuerzas inconscientes y patrones universales que influyen en su manera de pensar y sentir. Uno de los conceptos más importantes que desarrolló fue el de la sombra. Esa parte de nosotros que ocultamos, reprimimos y rechazamos. Lo hacemos porque nos han enseñado que ciertas emociones no son bien vistas, que la ira es negativa, que el dolor nos hace débiles y que la tristeza debe evitarse a toda costa. Por ello, priorizarnos no significa solo dedicarnos momentos de autocuidado superficial, como tomar un descanso, hacer ejercicio o alimentarnos bien. Implica un compromiso profundo con nuestra verdad, sin miedo, sin máscaras y sin depender de la aprobación ajena. Sanar requiere enfrentar aquello que nos duele, confrontar lo que nos incomoda y mirar de frente nuestros temores. Aquí es donde ocurre la paradoja más grande. Cuando nos atrevemos a vernos con honestidad, sin juicios ni evasiones, es cuando realmente comenzamos a sanar. No obstante, este proceso no es sencillo. Vivimos en una sociedad que nos mantiene en constante distracción, saturándonos de información, expectativas y comparaciones. Perdemos conexión con nuestro ser en un intento de encajar y sentirnos aceptados. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar fuera y nos atrevemos a mirar hacia adentro. Cuando finalmente intentamos reconectarnos con nosotros mismos, nos enfrentamos a un silencio inquietante, a un vacío que preferimos evitar. Pero ese vacío no es un enemigo, sino el punto de partida hacia nuestro verdadero ser. Priorizarse para sanar no significa descuidar a los demás ni volverse indiferente, sino asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación, en lugar de esperar que el mundo lo haga por nosotros. Sanar implica escucharse con honestidad, permitirnos sentir sin culpa, establecer límites sin temor y atrevernos a ser quienes realmente somos, sin necesidad de disculparnos por ello. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la autenticidad, que lejos de ser sencillo o inmediato, está lleno de desafíos, crisis y dudas. Pero también es el sendero que conduce a la plenitud, porque cuando nos permitimos ser en nuestra totalidad, sin rechazar ninguna parte de nosotros mismos, sin esconder nuestras sombras ni huir de nuestras heridas, descubrimos una verdad esencial. La sanación no consiste en eliminar el dolor, sino en integrarlo. Y es en esa integración, en el acto de abrazarnos sin reservas, donde encontramos algo más valioso que cualquier reconocimiento externo, la libertad de ser auténticos. En lo más profundo de nuestra psique, más allá de la lógica y la razón, existe un mundo oculto de símbolos, patrones y fuerzas invisibles que moldean nuestra vida sin que seamos plenamente conscientes. Jung comprendió que la verdadera transformación no se logra solo cambiando hábitos o adoptando pensamientos positivos, sino emprendiendo un viaje al núcleo de nuestra existencia, donde enfrentamos aquellos fragmentos perdidos de nuestra identidad. Este camino no es un ejercicio meramente intelectual o filosófico, es una experiencia visceral y profundamente emocional. Nos confronta con heridas de la infancia, traumas no resueltos y condicionamientos sociales que nos han enseñado a dudar de nuestro propio valor. Nos obliga a desafiar esas voces internas que nos dicen que no somos suficientes,
que no merecemos amor o que nunca seremos realmente libres. Aquí es donde entra en juego el concepto de los arquetipos, una de las aportaciones más significativas de Jung a la psicología. Los arquetipos son patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo, imágenes primordiales que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se manifiestan en mitos, cuentos, sueños y metáforas, comunicándose con nosotros a través de símbolos e intuiciones que muchas veces sentimos, pero no siempre comprendemos. Uno de estos arquetipos es el del héroe, símbolo de la lucha por la superación personal. Representa la necesidad de atravesar pruebas para descubrir nuestra verdadera fortaleza. Sin embargo, antes de emerger en su máximo potencial, el héroe debe descender a la oscuridad, enfrentarse a sus propios miedos y mirar de frente su sombra. En términos simples, esto significa que la sanación no se logra evitando el dolor o huyendo de lo que nos atormenta. Debemos atravesarlo, sentirlo, comprenderlo y solo entonces podremos trascenderlo. Uno de los mayores obstáculos en el proceso de transformación es el miedo. La mayoría de las personas prefieren aferrarse a lo conocido, incluso si eso significa vivir en sufrimiento o insatisfacción. Se mantienen en relaciones dañinas, en trabajos que los desgastan y en hábitos que los consumen, simplemente porque el cambio les parece demasiado aterrador. Carl Jung afirmaba que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, si ignoramos nuestros conflictos internos, estos encontrarán la manera de reflejarse en nuestra realidad externa, en patrones de relaciones destructivas, en problemas de salud, en crisis existenciales o en una sensación constante de vacío. Es aquí donde priorizarnos cobra un papel esencial. No se trata de egoísmo, sino de un compromiso profundo con nuestro crecimiento personal. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de culpar a los demás por nuestro sufrimiento y nos atrevemos a mirar hacia adentro. ¿Qué patrones repetimos? ¿Qué heridas estamos evitando? ¿Qué emociones hemos reprimido? Este viaje no es lineal. Habrá momentos de avance y otros en los que sentiremos que retrocedemos, pero todo forma parte del proceso. Jung nos enseñó que incluso las crisis y el dolor tienen un propósito en nuestra evolución. En el sufrimiento encontramos las claves de nuestra transformación. La búsqueda de respuestas y el proceso de individuación. Muchas personas buscan guía en fuentes externas, libros, maestros, religiones o ideologías. Aunque estos pueden ofrecer apoyo, la única verdad capaz de liberarnos es la que descubrimos dentro de nosotros mismos. Jung llamaba a este camino el proceso de individuación, que consiste en la búsqueda de nuestra identidad más auténtica y completa. Sin embargo, para recorrerlo, debemos darnos permiso de ser quienes realmente somos, sin miedo, sin vergüenza y sin la necesidad de encajar en los moldes impuestos por otros. Jung hablaba de la importancia de los mitos y símbolos en nuestra transformación. Los mitos no son solo relatos antiguos, sino representaciones de verdades psicológicas profundas. Cada persona vive su propio mito, una historia inconsciente que guía sus decisiones y expectativas. Algunas personas asumen el rol del Salvador, sintiendo que su propósito es rescatar a los demás, incluso a costa de sí mismos. Otras adoptan el papel del mártir, creyendo que deben sufrir para merecer amor o reconocimiento. Y muchas viven como prisioneros, convencidos de que las circunstancias externas son una jaula de la que nunca podrán escapar. Pero aquí está la clave. Cuando tomamos conciencia de la historia que estamos viviendo, podemos reescribirla. Podemos dejar de ser víctimas del destino y convertirnos en los creadores de nuestra propia vida. Este texto está completamente reformulado, manteniendo la profundidad y esencia del mensaje original, pero con una estructura y redacción únicas. ¿Te gustaría algún ajuste o añadir más detalles? Jung creía que el inconsciente no solo está formado por heridas y traumas, sino también por un potencial ilimitado, por una fuerza creativa esperando ser despertada. El problema es que este potencial suele estar bloqueado por patrones de pensamiento que hemos absorbido desde la infancia, como la idea de no soy lo suficientemente bueno, el amor siempre duele o la vida es una lucha constante. Estas creencias se instalan en nuestra mente y se convierten en profecías que se cumplen solas. Nos definimos por estas ideas limitantes sin darnos cuenta de que tenemos el poder de cuestionarlas y cambiarlas. Pero para hacerlo, lo primero que debemos hacer es reconocerlas. Esto nos lleva a otro punto clave, la importancia de la introspección. Vivimos en un mundo donde la distracción es la norma,
un mundo lleno de cosas con las que podemos ocupar nuestra mente para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Redes sociales, trabajo, entretenimiento constante. Todo está diseñado para mantenernos enfocados en el exterior y alejados de nuestro interior. Pero la verdadera sanación solo ocurre en la quietud, en esos momentos en los que nos atrevemos a quedarnos a solas con nuestros pensamientos, sin filtros ni excusas. Jung utilizaba la técnica de la imaginación activa para comunicarse con su inconsciente. En lugar de ignorar los pensamientos y emociones que surgían, los exploraba conscientemente, permitiendo que se manifestaran en forma de imágenes, voces o sensaciones. No los reprimía ni los juzgaba, simplemente los observaba, los escuchaba y dialogaba con ellos. Descubrió que dentro de cada emoción, incluso la más dolorosa, hay un mensaje, una verdad esperando ser comprendida. Cuando nos priorizamos, cuando nos damos el espacio para explorar nuestro mundo interior, empezamos a darnos cuenta de cuánto de nuestra vida ha estado controlada por fuerzas invisibles. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras elecciones no han sido realmente nuestras, sino el resultado de expectativas ajenas, miedos heredados y programas mentales que hemos aceptado sin cuestionar. La verdadera pregunta es, ¿qué sucede cuando tomamos el control de nuestra vida? ¿Qué pasa cuando decidimos que nuestra vida no estará definida por el pasado, por el dolor o por lo que otros esperan de nosotros? Aunque el cambio no es inmediato, sí es inevitable cuando comenzamos a actuar desde nuestra autenticidad, dejando de traicionarnos para complacer a los demás. A medida que nos enfocamos en nuestro propio bienestar, todo a nuestro alrededor comienza a cambiar. Algunas relaciones desaparecen porque ya no coinciden con la nueva versión de nosotros mismos, mientras que otras se fortalecen porque ahora se basan en la verdad y no en la necesidad. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comienzan a aparecer, ya que dejamos de sabotearnos. Sin embargo, todo esto solo es posible si tenemos el valor de priorizarnos, si hacemos de nuestra sanación una verdadera prioridad, y no solo una idea vaga. Al final, nadie vendrá a rescatarnos. No hay salvadores ni respuestas externas que puedan llenar el vacío que sentimos por dentro. La única persona capaz de hacer este trabajo eres tú. Priorizarse para sanar emocionalmente puede parecer sencillo en teoría, pero en la práctica es un acto profundo de valentía. No se trata de un autocuidado superficial, de tomarse un descanso o darse pequeños placeres. Es un compromiso radical con nuestra verdad, con la autenticidad y con el reconocimiento de lo que realmente necesitamos para crecer. El proceso de introspección comienza cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros y empezamos a mirarnos hacia adentro. Esta tarea no es sencilla, pero es profundamente transformadora. A medida que nos conocemos mejor, descubrimos cuántas de nuestras decisiones han sido impulsadas por el miedo en lugar de por un deseo genuino. Nos damos cuenta de cuántas veces hemos actuado en contra de nosotros mismos solo para evitar la incomodidad de decepcionar a otros. Empezamos a entender que la vida que hemos construido tal vez no refleje quiénes somos realmente, sino quiénes creíamos que debíamos ser. Jung hablaba de la alquimia interior, el proceso mediante el cual transformamos nuestras heridas en sabiduría, nuestra oscuridad en luz y nuestro sufrimiento en autoconocimiento. La sanación verdadera no radica en eliminar lo que nos duele, sino en darle un nuevo significado. Cada experiencia, por más difícil que haya sido, nos ha enseñado algo y nos ha moldeado. En lugar de quedarnos atrapados en la pregunta de ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Al adoptar esta perspectiva, nuestra relación con el pasado cambia. Dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a reconocernos como creadores de nuestro propio destino. Comprendemos que no estamos definidos por nuestras heridas, sino por lo que elegimos hacer con ellas. En ese momento recuperamos nuestro poder. Lo más hermoso de todo es que cuando nos sanamos a nosotros mismos, también sanamos el mundo a nuestro alrededor. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa vivir desde la autenticidad, el amor propio y la conciencia. Al hacerlo, inspiramos a otros a hacer lo mismo, porque al final la mayor revolución es la que ocurre en nuestro interior. Decidir priorizarnos, escucharnos y darnos el espacio para sanar es el primer paso hacia una vida más libre, más auténtica y más plena. Y esa es la verdadera esencia del viaje hacia nuestro inconsciente. No solo comprenderlo, sino transformarlo en una fuente de poder, crecimiento y verdad.